está comenzando. Ah, ya, cierto. Ok, hola, buenas tardes. Continuamos encuentro y la siguiente mesa es Arqueología Mesoamérica y Continuidad con, con Batman Azteca, Choque de Imperios, Historia, Recreación y Controversias que dejó una película mexicana animada a cargo de Juan Castillo Valverde. Adelante. Gracias. Pues muy buenas tardes, tengan todas y todos los aquí presentes. Yo voy a hablar acerca de esta película que es reciente y como el título ya lo especifica que está muy largo, pues vamos a hablar de Batman Azteca Choque de Imperios. La verdad aquí estoy hablando con mi compañero y pues le comenté que al menos a mí sí me gustó la película, pero a muchos otros más no les gustó. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, curiosamente cuando yo vi que por fin iban a estrenar esta película, recordé que por allá en Facebook, entre los años 2021-22 aproximadamente, veía que estaban planeando hacer una película o algo referente al Caballero de la Noche con Mesoamérica. Sin embargo, pues por diversas cuestiones que en resumidas cuentas por lo que investigué eran económicas o también de relación, pues la película se estrenó hasta septiembre de 2025. Cuando estuve checando también quienes estuvieron delante de este proyecto, como ustedes aquí lo pueden ver, me enteré que un historiador que estudió aquí en la ENA y que también es parte de la UNAM estuvo involucrado en este proyecto. Él es Alejandro Díaz Barriga, si no me equivoco, así que pues hay que agradecerle también porque se haya tomado de alguna manera este proyecto. Pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien, algunas de las personas que estuvieron involucradas en lo que es la adaptación de esta película al idioma en español de México, pues tenemos a Horacio García Rojas, que va a ser el protagonista, Yowali. También tenemos a Omar Chaparro, que va a ser el Yoka, que pues aquí le voy a dar la razón al público, debió llamarse el Huauzontle. También, pues como muchos recordarán, él pues estaba en un programa que se llama Sabadazo, el cual no recuerdo qué día pasaban. También estuvo aquí involucrado un español que se llamaba Álvaro Morte, me parece, que bueno, curiosamente es de los pocos que no se molestó por esta película. Y también tenemos a José Carlos Illanes, que él va a ser a Pedro de Alvarado. La siguiente, por favor. Ahora bien, el culto al murciélago. Esto es algo muy curioso porque esta es una de las entidades más adoradas en lo que fue Mesoamérica. Por lo que estuve leyendo e investigando también, por allá del 500 después de Cristo o de nuestra era, es cuando comienza a implementarse lo que es el culto hacia esta deidad, que casi siempre va a estar relacionada con el inframundo. En el caso de los mayas va a estar relacionada con la muerte, el sacrificio. Pero curiosamente, y mientras estaba investigando acerca del golfo, pues solamente encontraba piezas que hacían alusión a este animal, al murciélago, aunque mientras estuve investigando encontré que entre los huastecos, quienes habitaron en una buena parte de lo que es el golfo, que es de donde va a venir el protagonista, pues en este caso se le llamaba Tut a la deidad relacionada con el murciélago. Aunque como les digo, pues una imagen así como la que les estoy señalando aquí, no encontré, al menos por lo que yo estuve investigando. La siguiente, por favor. Ahora bien, en lo que es el Golfo, en la película pues se nos muestra que Yowali y sus familiares pues son devotos a lo que es el dios murciélago. Sin embargo, aquí hay un pequeño detalle. El detalle es que esta imagen que estoy señalando es de Oaxaca y se asemeja mucho a la que se muestra en el culto. Entonces, pues es como que son detalles técnicos, ¿no? Principalmente la imagen que aquí yo les pongo es una de las que se encuentran o se encontraron en lo que fue la costa del Golfo, que es de donde proviene nuestro protagonista. La siguiente, por favor. Ahora bien, estamos situados en el horizonte posclásico. Alfredo López Austin, en su obra del pasado indígena, recalca que aquí hubo dos culturas que fueron las que mayormente predominaron en esta área geográfica, entre ellas los ya mencionados huastecos y también los totonacos, quienes ya habían quedado pues bajo el yugo desde Moctezuma y Huicamina, tal y como lo muestro aquí en este mapa. Ay, disculpen si no está bien señalado lo que es el Golfo, pero
pues lo tomé de la revista Arqueología Mexicana y doy crédito para que no me metan derechos de autor. Entonces, sí, tal parece que por lo que estuve checando, es Zempoala, porque parece muchísimo a lo que es la reconstrucción que se ha pensado respecto a esta ciudad. Pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien, también esto es algo que aplaudo mucho de esta película, que retomaron e incluso le dieron un nuevo horizonte a lo que es en las descripciones de lo que es pues sí, ¿no? Las descripciones de la ciudad de Tenochtitlan. De hecho, me gustó mucho cómo quedó plasmado lo que es el Palacio de Axayacal, que es allá en Palacio Nacional, el mercado de Tlatelolco, el Tianguis de Tlatelolco. De hecho, esto es algo muy bueno, es muy interesante y también me hubiera gustado ver más, como que plasmaran de mejor manera lo que era ahora sí que el templo de Huitzilopochtli, Tlaloc principalmente. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué hechos históricos ocurren? La película se va a remontar entre lo que es el periodo de 1519 y 1520, que es cuando ya llegan los europeos o los españoles, que recuerden que vienen con muchas personas de diferentes lugares, de Italia, algunos franceses, uno que otro portugués, o incluso algunos nativos que ya se habían adherido a las fuerzas españolas que estaban en las Antillas. Y bueno, aquí principalmente lo que vamos a notar va a ser la alianza con los tlaxcaltecas, que aquí esto es también otro detalle de la película, que no muestran a estos, pues sí, a estos guerreros que forman parte de la lucha, quienes además fueron pieza clave para que Tenochtitlan cayera. Eso es algo que no se muestra y que sigue implementando la película el típico mito que muchos creemos, ¿no? Que, ay, malditos españoles, todos y todos acabaron con todo, pero pues no lo hubieran logrado si no se hubieran aliado con zempoaltecas, que son del Golfo, con estos tlaxcaltecas y con muchas etnias más que también fueron oprimidas. También tenemos lo que fue la matanza de Cholula, que también hay muchas versiones de los hechos. Hay quienes mencionan que los mexicas que allí estaban iban a recibir a los españoles cordialmente y a estos los atacaron, pero los españoles dicen que es lo contrario, que cuando ellos estaban llegando al lugar, que fueron los mexicas quienes los atacaron. También tenemos el encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma Xocoyotzin. Esto es también muy curioso y me recordó a una pintura. Ay, una disculpa si no la agregué, pero me recordó mucho a una. De hecho, ahorita voy a googlearla para que sepan bien a cuál se refiere, a cuál me refiero. Para lo que es 1520 tenemos lo que fue la matanza del Toxcatl, que es muy recordada, ¿no? Como aquel lugar en donde incluso hasta decapitaron a gente mientras estaban en su ceremonia. Y de hecho es muy curioso que aquí no hayan aparecido las caltecas, porque estuve checando una fuente que, bueno, la cita Pedro Salmerón, y en ella pues recalca que algunos tlaxcaltecas y otros oprimidos por los mexicas, al ver cómo estaban llevando a cabo esa festividad, pues se lanzaron al ataque contra los mexicas. También cabe decir que se muestra la controversial muerte de lo que fue Moctezuma. También hay muchas versiones muy diferentes, entre que el pueblo lo apedreó, entre que los españoles pues lo apartaron y lo mataron silenciosamente. Aquí no, el guasón lo mató. También tenemos lo que es la noche triste o la noche victoriosa ya renombrada, en la cual pues ya va a ser la única victoria de los mexicas, literalmente, y con la cual pues, spoiler, nuestro protagonista va a morir como una especie de mártir. La siguiente, por favor. Ahora bien, el apartado de deidades, además del dios murciélago, que como ya les venía diciendo, tiene muchas variedades. De hecho, algo que estaba olvidando es que aquí en la película se adora a Sinacán. Y Sinacán es una deidad que más allá de vincularse al inframundo, también se relaciona con la fertilidad. Estuve checando y de acuerdo con lo que estuve investigando, se dice que Sinacán, como una especie de murciélago, se cree que surgió en base del semen y de la sangre que Quetzalcóatl derramó. Entonces su objetivo era morder la parte íntima de Xochiquetzal para que ahí florecieran las llamadas flores de cempasúchil, valga la redundancia. Entonces es algo muy curioso que estuve buscando y que les quería compartir. Pero aparte de esta deidad, esta no me quedó muy clara. Supongo yo que es Cihuacóatl, pero la mencionan como una diosa de la naturaleza. Y este es otro problema de la película. ¿Cuál diosa de la naturaleza? El panteón mexica tenía una infinidad de deidades para cualquier cosa que se dividían entre el ámbito masculino y el ámbito femenino. También encontramos a Huitzilopochtli, que
De hecho, este sí es fiel con lo que estuve investigando acerca de sus reinterpretaciones. Recuerden que pues es el hijo de Coatlicue, corta la Coyolxauhqui y a sus hermanos los Urianos. Y también tenemos a Tezcatlipoca, que va a ser el que va a originar la locura del Yoka. Y es muy curioso porque esto a quien no le recuerda el mito de Quetzalcóatl, que se fue muy apenado por culpa de Tezcatlipoca, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora bien, los personajes, Yohualicoatl, como bien les venía diciendo, proviene del Golfo. Y curiosamente, y esto es algo que a mí me sorprendió que agregaran, lo muestran como un nativo que pretende utilizar el metal para fines bélicos. De hecho, esto también lo estaba mencionando aquí con mi compañero, y la orfebrería es cierto, sí se utilizó aquí, pero no tenía la finalidad de utilizarse para armamento, como por ejemplo los macuahuitl, los escudos. Entonces, eso fue lo que también falló lo que es la historia de este hecho histórico, ¿no? Aquí pues lo muestran como alguien que es muy ingenuo y que a partir de eso y su plan que va a ser debilitar a sus enemigos quitándoles sus provisiones, pues es lo que va a hacerlo como una especie de héroe. De hecho aquí no, esta es una escena en la que lo están entrenando y justamente lo entrenan cerca de las unidades militares que eran el guerrero jaguar, el guerrero águila, el tlacoxcalca. Entonces, estas unidades también son reutilizadas del Códice Mendoza, ahí por si ustedes gustan ver la película. La siguiente, por favor. Ahora bien, vamos con la Gatúbela. De ella no encontré un nombre fijo, más que el de Jaguar Woman, o la mujer jaguar, pero es muy curioso aquí que una mujer esté utilizando pues un atributo militar. Esto es muy curioso porque para 1521, en la última defensa de los mexicas, que fue en Tlatelolco, pues en los anales de este mismo lugar se menciona que varias mujeres se lanzaron al ataque contra los españoles, porque ya muchos hombres pues tenían miedo, aunque hubo otros que sí se quedaron al combate. Unas mujeres más pues fueron las que tomaron las riendas y fueron al ataque, aunque pues no lograron mucho, ¿verdad? Entonces es muy curioso y va a ser la aliada. De hecho, si pegamos un poco la mirada de lo que Alfredo López Osti menciona sobre la cosmovisión, pues el murciélago, más allá del vínculo entre fertilidad e inframundo, aquí posiblemente quieren darle un vínculo con el cielo, porque es un animal que puede volar. Entonces, en el caso de la mujer jaguar, pues estaría simbolizando la tierra, porque el jaguar también es vinculado con la fertilidad, en ciertos casos es vinculado con la obscuridad, pero también con la destrucción, principalmente. La siguiente, por favor. Ahora bien, tenemos a Hernán Cortés. Se le nombra como dos caras, no confundir con el luchador, ¿no? Ni mucho menos con su hijo, que es Alberto del Río. Pero bueno, aquí es muy curioso también cómo utilizan la genealogía del nombre, dos caras, porque en una parte se muestra la gentileza de Hernán Cortés para apoyar, ¿no?, a estos pueblos suprimidos que, ay, pobrecitos, vénganse con nosotros, nosotros los vamos a liberar, según. Pero en la otra cara, aparte de que es lesionado por la mujer jaguar, pues es muy curioso porque también esa analogía es entre el vínculo de lo que es el bien y lo que es el mal, porque también se le muestra como una persona tirana y que pues busca de alguna manera lograr sus objetivos sin importar que engañe a los ejércitos. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora bien, el Yoka, insisto, debió haberse llamado Guasontle. También cabe decir que este personaje va a ser influenciado por Tezcatlipoca y esto, como bien les venía diciendo, me recordó mucho a lo que fue el mito de Quetzalcóatl, donde pues Tezcatlipoca le ofrece pulque y Quetzalcóatl literalmente se descontrola y hace un montón de barbaridades de las cuales pues pronto se va a penar. También cabe decir que este es un caso muy interesante, ya que al menos por lo que estuve checando es la versión del Joker más perturbadora que he visto, porque literalmente calcina a su familia y en base a sus cenizas pues va a ser como se va a convertir en ese loco, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora bien, el caso de Pedro de Alvarado, pues al menos es el que también estuvo un poco más apegado a lo que las fuentes escritas mencionan de él, ¿no? Porque si recuerdan, en el Golfo, a partir de su interacción en el Golfo, muchos lo llamaban como el Tonatiuh porque era alguien rubio. Y esto es algo que se muestra muy bien en la película, que, oh, Tonatiuh, y le empiezan a dar muchos regalos, pero obviamente Pedro de Alvarado es muy hostil. Y en parte también, pues él merecía mucho el mérito de ser un villano, porque también se le muestra su estrategia de acabar con todos en la festividad del Toxcatl, lo cual pues fue una brutalidad bastante terrible.
Y pasamos a la siguiente, por favor. Ahora bien, ¿quiénes se enojaron por esta película? Pues los españoles. Porque ellos siempre han tenido esa idea tan maniquea de que liberaron a la gente, de que lo salvaron. Aquí hay algunos comentarios. Quería censurar los nombres, pero pues ya mejor vamos a quemarlos, ¿no? De una vez. Entonces, todos literalmente, y según lo que la hispanidad dice, pues todos son, hay que unirnos, que hay que ser hermanos. Y aquí, literalmente, como ustedes pueden leer, se muestra todo lo contrario. Entonces, esto es algo que tampoco los españoles pues han querido ver porque siempre ovacionan que los héroes, que no, que nuestros conquistadores salvaron al imperio de que ustedes fueran comidos y que quién sabe qué, pero es que es muy irónico. Dicen que lo salvaron de esto, pero a ver, recuérdenles lo de las encomiendas, cuando las rebeliones indígenas cobraron mucho furor, ¿no? Entonces esto es algo que hace falta mucho concientizar allá en España. No es que yo odie a este país, lo que yo sí odio es a gente como esta que hace comentarios tan absurdos y tan fuera de lugar que incluso hasta dejan ver su lado más racista, por más que ellos lo renieguen, ¿no? Y aquí hay una pequeña muestra. Pasamos a la siguiente. Y también la romantización de los hechos. Y aquí vamos a criticar también al imbécil este de Juan Miguel Zunzunegui, que siempre menciona que hay y siempre victimiza a las etnias que zempoaltecas, tlaxcaltecas, otomís, mal llamadas otomís, que son los ñacñú, de que siempre fueron las pobrecitas víctimas, pero lo que muy pocos ignoran es que muchas de estas etnias, al ver el contacto con los españoles, los combatieron. El caso de los tlaxcaltecas, al ver que no los pudieron vencer, pues no tuvieron de otra más que pactar sus alianzas con ellos y también contarles, ¿no? Que se quería librar de los mexicas, que pues ellos también los tenían oprimidos por mucho tiempo. Y esta página, pues literalmente, ¿no? Ay, ¿qué más puedo decir? Si ustedes la ven, critiquen. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora bien, pues hubo mucha gente que pues dijo literalmente, pues es que esto es ficción, o sea, ni siquiera es algo completamente histórico, no sé por qué la gente hasta el día de hoy sigue, insiste que esta película es meramente histórica, pero no, algunos dijeron que pues es meramente ficción y que valiéndoles lo que el montón de gente estaba diciendo, pues le iban a ver, ¿no? Como el caso de una persona de ahí. Pasamos a la siguiente, que ya es mira, es el próximo villano. Parece ser que se va a vincular con lo que es gracias, con lo que es la época de la viruela, que también pues fue el arma más importante de los españoles para poder lograr su objetivo. De hecho, pues hasta se cobró la vida del próximo Huaytlatoani, que fue Cuitláhuac. La siguiente, por favor. Ahora bien, en mi opinión y a modo de conclusión, a mí pues me gustó mucho la película, sí tiene buena animación, yo no sé por qué hay gente que le desespera o que incluso literalmente suelta mensajes muy racistas contra la empresa mexicana que se dedicó y se empeñó en hacer animada este film. Pero a mí al menos sí me gustó. Hay algunas cosas que pues sí son un poco difíciles de digerir, como por ejemplo el caso de que Batman utiliza el metal para, pues sí, para defenderse, y algunas otras cositas más, entre ellos que se haya excluido a los tlaxcaltecas, lo cual, pues, insisto, remite mucho a esa historia de que los europeos totalmente pues, fueron los que liberaron a todos del imperio mexica, cuando no fue así, pues también contaron con la alianza de otros pueblos a los cuales después también les tocó ser víctimas de sus abusos. Y pues también cabe decir que a mí esta película me recordó de alguna manera los juegos de Assassin's Creed, a pesar de que estos también tienen muchísimas cosas muy raras en lo que es la situación de un momento histórico, no sé, la Italia de los Medici, o también en la época de la Edad Media, pues a mí me gustó porque este tipo de materiales incitan a las personas a que busquen fuentes, a que de esta manera conozcan un poco más acerca de la historia, aunque si bien esto es algo sesgado, pues si te interesa mucho el tema de lo que has visto, pues te puede invitar a que consultes otro tipo de fuentes y que no siempre te cases con esto, ¿no? Así que al menos esto es mi percepción de lo que yo vi, esta es al menos mi opinión. Pasamos a la siguiente, que ya es la bibliografía. Y no me queda nada más por decir la siguiente, que muchas gracias por su atención.
Gracias, Juan. Y a continuación seguimos con la ponencia Aquel tiempo en el Noa Noa, sensación nostalgia de la vida nocturna en el cine mexicano 1970-1980, a cargo de Raúl Antonio Guzmán Mares. Adelante. Muchísimas gracias. Primero que nada, me gustaría, como siempre, agradecer el espacio. Es verdaderamente enriquecedora la actividad que se realiza aquí. El compartir investigaciones, el compartir trabajos, el darnos la visibilidad para continuar trabajando este tipo de temas. La siguiente, por favor. Antes de que pasemos a hablar de cine, creo que es importante definir el concepto central de este planteamiento. Lo que yo busco es una cuestión compleja. Nosotros, cuando hablamos de cine 1970-1980, hemos utilizado una etiqueta que me parece incorrecta: cine de ficheras. Simple y sencillamente lo llamamos cine de ficheras, evocando a algo general. Algo tan general y tan abstracto que es imposible de ponerle el dedo exactamente en qué es. En este caso, yo creo que es importante distinguir entre la sexicomedia y la nostalgia de la vida nocturna. La sexicomedia tiene sus elementos aparte y nos da para platicar un muy buen rato, pero vamos a hablar de la nostalgia primero. La nostalgia, partimos del griego. Nostros, regreso, algia, dolor. El dolor del regreso. Una añoranza tan fuerte que enferma. La necesidad de volver a la casa en tiempo de guerra. Eso es nostalgia. Este sentimiento de extrañeza ante la situación en la que estamos y la esperanza de volver a lo que denominamos como hogar. México, 1970. Venimos de terminar lo que hemos mal llamado como milagro mexicano. La bonanza económica que venía de los años 40 durante la Guerra Mundial estaba terminando. La vida nocturna que se había desarrollado dentro de la Ciudad de México también se iba marchitando poco a poco. Estamos hablando de que espacios culturales que habían surgido, populares, ¿por qué no?, como lo eran el Teatro Lírico, el Teatro Margot, el Teatro Folies Bergerac, el teatro, ver estas figuras artísticas aparecer vestidas en leotardos morados y empieza a decir la pasión, el amor y todo esto lo empieza a listar. Claro, por el lenguaje cinematográfico limitado que tiene Víctor Manuel Castro, tal vez no brilla tanto como debería, pero es una muestra de esta intencionalidad de romantizar lo que significa este teatro. La siguiente, por favor. Y del otro lado tenemos el cine de cabaret. Yo sé que cuando hablamos de ficheras, en automático nos vamos a remitir a Bellas de Noche, de Miguel M. Delgado. Pero creo que hay algo que hay que entender antes. Bellas de Noche parte de una obra de teatro. La obra de teatro original tenía por objetivo presentar a la Sonora Santanera y al mismo tiempo un drama, que es el que eventualmente vemos en la pantalla, al grado que por el lenguaje cinematográfico que tiene Miguel M. Delgado se puede trasladar perfectamente bien. La Sonora Santanera es la primera imagen que vemos dentro de Bellas de Noche, tanto en la primera como en su secuela Las Ficheras. Creo que hay que entender algo. ¿Por qué hay un bajón de calidad tan significativo entre Las Ficheras y Bellas de Noche? Porque Bellas de Noche ya era un guión probado, ya era un guión que se había comprobado que funcionaba. Las Ficheras, no. Las Ficheras ya empezó a sufrir de los males que le adjudicamos a este cine. Al mismo tiempo, también tenemos Noches de Cabaret, Muñecas de Medianoche y el Noa Noa. ¿Por qué incluyo el Noa Noa? Sé que puede parecer, de nuevo, una de estas no es como las otras, pero hay algo. Juan Gabriel lanza en 1980 Recuerdos, y acompañando Recuerdos va el Noa Noa, dirigida por Gonzalo Martínez Ortega. Martínez Ortega ya había dirigido al Divo de Juárez en una película llamada Del Otro Lado del Río, donde lo que buscaba era retratar las dificultades dentro de este cine fronterizo de cómo los chicanos se incorporan a intentar vivir dos vidas. Una vida dentro de Juárez y la otra vida en El Paso.
Del otro lado, años después, prácticamente un año después, nos entrega el Noa Noa y Es mi vida. Películas biográficas de Adán Luna, de Juan Gabriel. ¿Qué es lo interesante? En este caso, yo quiero resaltar, por ejemplo, en el Noa Noa, esta escena al ritmo de He venido a pedirte perdón, que de por sí había sido el gran éxito del disco de Recuerdos 2, de Recuerdos, perdón, al mismo tiempo que está bailando con Meche Carreño, está rememorando lo que significa. Juan Gabriel abre la película con el Noa Noa sí, pero después con una interpretación de Dulces Momentos de ayer, donde básicamente él está rememorando lo que significaba el Noa Noa. Hoy es un discoteca, ya no es el mismo bar. ¿Qué vemos aquí? En Bellas de Noche, el pirulí está dado al traste. Prácticamente está a punto de cerrar. Pero al mismo tiempo al interior vemos toda la vida como si fuera un cabaret nuevo. Al grado que cuando para la secuela lo renuevan, se ve de mal gusto. ¿Por qué? Porque ahora se ven tonos pastelosos y retratos de desnudos y te quedas pensando, ¿qué pasó aquí? Y eso es porque el espacio erótico también se tiene que reinventar. En la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las temáticas generales que se ven mucho en este tipo de cine de cabaret? Vemos mucho la vida social de las ficheras y las taloneras. Se hace mucho este hincapié en lo que significa ser una trabajadora de talón. Se hace mucho este hincapié en la crudeza y en las dificultades que esto conlleva. No nada más es bailar. Desafortunadamente no nada más es bailar. Las disidencias sexuales como parte de este espacio. Víctor Manuel Castro interpreta a Fabián dentro de Bellas de Noche, un camarero homosexual. Y algo que llama la atención es que Fabián es parte de la familia del pirulí. En ningún momento se le juzga, en ningún momento es la mofa por el hecho de ser gay. Hasta la secuela. En las ficheras vemos que lo muestran con calzón ampón y como una mofa total a la figura homosexual. Pero dentro de la 1 es más, hasta se le aprecia porque es el que lleva la cuenta de las taloneras. Del otro lado, de nuevo, vemos, por ejemplo, en Muñecas de Medianoche, que el Caballo Rojas, Rafael Inclán, se da cuenta de que se siente cómodo como una mujer, al grado que se siente más cómodo que como un hombre. Cuando Jorge Rivero lo cuestiona, le dice, yo como hombre había fracasado, pero como mujer nunca me había sentido tan realizado. Hasta que se da cuenta de lo difícil que significa ser una mujer porque es acosado por el Loco Valdés. Del otro lado tenemos Noches de Cabaret, donde Sasha Montenegro finge ser un hombre. Vemos el caso contrario. Y se vuelve a enamorar de Jorge Rivero porque pues Jorge Rivero es el único que puede ver a través de ella. Puede ver que es una mujer y que es una relación que se puede dar. Claro, también vemos la música y las audiencias. De nuevo, el Noa Noa es una película maravillosa. ¿Por qué también utiliza la música de Juan Gabriel? Es mi vida, no, es mi vida, es terrible. Pero el Noa Noa es una muy buena película. Y otra cosa que también vemos, los excesos, las drogas, son algo recurrente dentro de estas películas. Juan Gabriel y Meche Carreño van en un camino autodestructivo, al grado que eso es lo que hace que Juan Gabriel diga, esto no va a funcionar, me tengo que mover a la Ciudad de México. La siguiente, por favor, y la última. Entonces, ¿qué tenemos en común entre estos dos cines de nostalgia? Uso de actores de carpas y de cine de oro para evocar un poco de nostalgia a este cine y a lo que había sido el entretenimiento previo. Evocar momentos como en La carpa de tragedia y esperanza. Claro, Imelda Miller está cantando una canción esperanzadora al mismo tiempo que Alma Muriel está llorando. Claro, al mismo tiempo que Jorge Rivero está recreando a Rodolfo Valentino, intentando ganarse el amor de Sasha Montenegro, vemos a Isela Vega rechazando a Andrés García, porque se necesita un balance. El espacio y la experiencia teatral comunidad de la gente. Yo sé que podemos decir que las trabajadoras de talón pues nada más bailaban, pero no.
La experiencia dentro de un cabaret incluía todo. La performance musical y la performance de quien se vende sexualmente en un mercado. El drama personal como la máxima problemática. Algo que se tiene que entender en esas películas: nunca es culpa del productor, nunca es culpa del dueño del burdel. Es una falla personal la que hace que uno caiga en las drogas, como Meche Carreño en el Noa Noa. El error no es de nadie más que de ella. O la violación de Alma Muriel no es responsabilidad de nadie más que de Alma Muriel y del malvado Caballo Rojas que abusó de ella. El Tívoli va a caer, pero pues eso es una culpa del Estado, no es una culpa del teatro lépero. Es una excepción bastante curiosa. Y claro, crudeza y excesos atribuidos a una falla personal, y no existen promotores aprovechados. A diferencia de la vida real, donde muchos de estos promotores sacaron provecho de esta gente, Margot Su se retrata como una santa. Una mujer interesada en defender y cuidar y preservar este teatro frívolo. La realidad, pues, dista mucho por diversos factores: económico, seguridad social, legislación sindical, muchas cosas. Quijanito en Tívoli se muestra como una figura casi paterna que busca proteger a Alfonso Arau, pero al mismo tiempo te lo retratan como un abusador sexual que antes de poder debutar a las muchachas tiene que estrenarlas en su sillón. Pero en ningún momento se le condena, porque es la figura paterna y es el eje central de toda la familia del Tívoli. Bueno, la siguiente, por favor. Colorín colorado, ese cuento se ha acabado. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl. A continuación sigue la ronda de preguntas. Gracias, buenas tardes. Pues muchas felicidades, Raúl, muchas felicidades, Juan. Muy interesantes sus ponencias. Como siempre, Raúl, muy didáctico cuando expones. Yo creo que tocaste un punto bien importante, interesante, que es, y lo mencionaste por su nombre, el espacio erótico. La construcción del espacio erótico en ese momento 50, 60, 70, yo te pregunto, es medio reflexión, medio pregunta, ¿tú crees que estas películas estaban construyendo ese espacio o estaban reconstruyendo y una reelaboración de lo que esas personas vivieron en ese momento? Y fue algo que ya después en los 80s, 90s, ya no supimos como sociedad, ya no supimos abrazarlo, por nombrarlo así, volverlo a tomar, por que ya no teníamos ese tipo de figuras, ¿no? Ese tipo de figuras, de estrellas, de performance, ya no había esa soltura moral, ¿no? Porque ya sabes que dicen los alocados 80s, pero no, la verdad no fue lo que eran los 60, 70, no tenía nada que ver, ¿no? Pero entonces sí me llama la atención cómo estas sexicomedias, como tú muy bien haces la distinción de sexicomedias y cine de ficheras, cómo ayudaron a construir este espacio erótico que se estaba perdiendo, que ya no existía o que quedaba en poquísimos lugares. Yo tengo un vaguísimo recuerdo del San Luis, un bar que estaba ahí era un cabaret en toda la extensión de la palabra, en la zona rosa, pero los contabas con los dedos en los 80s, ¿no? Entonces, sí yo creo que es interesante esta construcción desde esta reconstrucción desde de un imaginario que estas personas a lo mejor ya tenían, de que sí lo vivieron, ¿no? Y las nuevas generaciones en determinado momento ya no pudieron reproducir, ya no pudieron cachar,
por cuestiones, no sé, sociales, morales, nómbralo, ¿no? Y finalmente, yo creo que el hecho de que Meche Carreño esté en el NOA no es como un guiño a esas películas ficheras, ¿no? Digo, tomando en cuenta que a Meche Carreño le decías mi vida y se encueraba, pues yo creo que algo tenía que ver, ¿no? Y por otro lado, Juan, desgraciadamente llegué hasta la mitad de tu ponencia, pero yo había escuchado que esta película, la mala onda que le tenían era por la cuestión de estar repitiendo la leyenda negra, ¿no? Básicamente es eso. Y pues bueno, eso es todo, gracias. Creo que en muy buena medida se debe entender algo. Estos espacios fueron desapareciendo. El espacio sexual se tiene que ir reimaginando, no es constante. Digo, sobreviven algunas reliquias, pero pues son eso, reliquias. Por ejemplo, el cine Savoy. Es una reliquia antes que otra cosa. Desafortunadamente ya no se estila un cine erótico, ya no se estila el cine porno, ya no se estilan los cabarets. ¿Por qué? Porque también hay que entender cambios demográficos, cambios sociales, cambios culturales, cambios de la percepción de la mujer. Porque hay algo. El cine mal llamado de ficheras, este cine que retoma la nostalgia del cabaret, en ningún momento retrata lo negativo de ser una fichera. Jorge Rivero le cuestiona a Sasha Montenegro si se siente cómoda ofreciéndose a otros hombres, y Sasha Montenegro le responde no, o bueno, sí, porque yo nunca he hecho nada que yo no quiera hacer. Yo solo bailo, al grado que, por ejemplo, María José Cuevas lo retoma dentro de su documental de 2014, Bellas de Noche. En una escena, Olga Briskin afirma que ellas nunca hicieron nada que no quisieran. Te podían dar los detalles y tú los podías aceptar y los agradecías, pero no era necesario hacer más. Hay que entender algo. Si el espacio sexual se redefine, el sex symbol también. La figura sensual también se tiene que cambiar. No es lo mismo, aunque pudiera parecer que es lo mismo, comparar a Maribel Guardia con Meche Carreño. Hay un mundo de distancia. O Lorena Herrera con Lorena Velázquez. No se puede. Hay un mundo, hay un kilómetro de distancia entre ambas. Eso también es algo muy importante. También la comprensión de la mujer, de los derechos de la mujer, de los alcances de la mujer, de la libertad sexual de la mujer es muy diferente. En el cine mexicano tenemos 4 películas que se encargan de redefinir esto en los años 90. Como Agua para Chocolate, La mujer de Benjamín, Danzón, hijo, me atoré. Agua para Chocolate, Danzón, La mujer de Benjamín. Perdónenme de verdad. Lo tengo en la punta de la lengua y se me acaba de ir. Pero tenemos una reimaginación de lo que significa la mujer. En Danzón, Mariano Varo nos entrega, por ejemplo, Lo que importa es vivir, pero reimaginada en una mujer. Esta búsqueda de la libertad sexual, esta búsqueda de la libertad personal y lo que implica, los alcances que tiene. En este caso vemos una sexualización, pero desde el lente femenino, no desde el lente masculino. ¿No es perfume de violetas? No, es un poquito previa. Ajá. Es algo muy complejo, porque sí, hay un cambio mucho en las ópticas, hay un cambio en las voces que están dirigiendo el discurso, y creo que es importante entender eso. Fueron tiempos, y justo creo que es importante entender que para los 70s y 80s ya estábamos teniendo nostalgia, ya estábamos extrañando algo que ya estaba desapareciendo. Evidentemente para los años 80s y 90s ya nomás la memoria nos quedaba, y alguna que otra figura de este tipo. Recientemente falleció la Pelufo, y hemos tenido la complejidad de que no la llamamos figura central del cine, nada más la llamamos estrella del cine de oro, la del primer desnudo del cine nacional. La hemos reducido a eso, y es algo también trágico, porque no le estamos dando el peso ni el significado que tienen esos desnudos en, digamos, La fuerza del deseo o en La Diana Cazadora.
comparados con, por ejemplo, El violador infernal. De nuevo, hay un mundo de distancia en cómo se concibe el desnudo. Pues sí, respecto al comentario que usted me hace, pues puedo decir que la leyenda negra, respecto a los que se indignaron con la película, pues puedo decir que es un argumento muy sesgado. Simplemente a estas páginas de Facebook muéstrales también cómo fue los años posteriores a lo que fue este proceso de la conquista de México Tenochtitlan, y se darán cuenta, por ejemplo, simplemente mencionar el proceso de las encomiendas que yo estudié en el Códice de Petlostock es una verdadera barbaridad, y cómo eso pues simplemente lo reducen a leyenda negra. O si nos vamos también un poquito más atrás, también cómo reducen a eso a Bartolomé de las Casas. Y es muy irónico porque por lo que yo he visto, solamente a Bartolomé de las Casas le dan la razón cuando habla de sacrificio humano, pero nunca le dan la razón cuando él menciona que a varios principales los ataban de manos, los quemaban, los torturaban. Entonces, pues digamos que es como que una doble moral al respecto de este tipo de personas, ¿no? Porque si ellos juzgan de esa manera al Batman azteca, pues vamos, tendrían que juzgar así a otra película animada que es la del Viaje al Dorado. Discúlpenme si hay alguien que le guste esa película, pero al menos esa tiene un poco más de cosas muy anacrónicas y muy revueltas, y yo no veo que ellos hayan dicho o se hayan indignado tanto como fue con esta película. Vamos, es más, ni siquiera los japoneses se molestaron cuando presentaron el Batman Samurai o cuando pusieron al Superman rojo y al Batman me parece que era del imperialismo, ¿no? Entonces, pues es también un choque muy ideológico, y también con lo cual ellos han querido implantar la conquista, o al menos este proceso, donde también incluso hasta echan de menos quienes les ayudaron, ¿no? Porque de igual manera, pues también les dieron cuello, ¿no? Por ejemplo, el caso que ocurrió con unos principales de Tlaxcala, que incluso los ahorcaron, y a ese tipo de cosas, irónicamente también lo siguen tachando, pues de que es leyenda negra. Vamos, ni siquiera, y si nos vamos a los videojuegos, pues ni siquiera los alemanes o los japoneses se indignaron cuando sacaron de Call of Duty World at War, que muestra las brutalidades de la guerra. Entonces, pues es más bien pues yo diría que es más bien juzgar cómo ellos interpretan la historia, y al menos deberían de tener un poco más de sentido en el hecho de que tienen que abarcar una nueva manera de ver este proceso histórico, no tanto para el victimismo o para decir quién fue el bueno o quién fue el malo, simplemente para mencionarlo como un proceso histórico, porque en todas las guerras de conquista siempre hubo muertes, siempre hubo masacre. Entonces eso es como que mi opinión. Ya recordé cuál era la película que faltaba, La Tarea, de Jaime Humberto Hermosillo. Correcto. Hola, buenas tardes. Felicitarles porque me pareció como un ejercicio reflexivo bien potente, sobre todo en términos metodológicos para analizar el cine. Tengo un comentario y una pregunta para ambos, súper rápido. Para Juan, a mí me llama mucho la atención cómo te posicionas ante el ejercicio de intertextualidad, porque estás hablando de un cómic que se construye un guión de película, que retoma elementos del códice y entonces se vuelve como una representación bastante interesante, que nunca va a ser fiel, porque ese asunto de la representación fiel también pues, habría que ponerla en cuestión. Y bajo esa lógica, no sé si tengas más datos con respecto, no tanto lo extradiegético de las redes sociales y estas cosas, sino más bien de cuál fue la recepción en el terreno académico de la película. O sea, ¿tienes algunas más referencias de que hayan dicho historiadores, etnólogos sobre la película? O sea, que tú haces ese ejercicio, pero no tengas más datos al respecto de si alguien dijo algo en relación a la película. Y para Raúl, pues eres una enciclopedia con respecto a esto. Está fascinante cómo tienes, o sea, los datos como en la cabeza y ese ejercicio, respect, porque la verdad es bien complejo. Y yo tengo una pregunta con relación a, tú haces como este cuestionamiento con respecto a esta denominación de cine de ficheras y trasladarlo, desplazarlo a esas sexicomedias. Sin embargo, a mí me parece interesante también el que pudieras dialogar con respecto a qué pasa con el concepto de ficheras como personaje y como entidad política, porque si bien es cierto, sí, el término ficheras es complicado y muy displicente, creo que también hay como otro punto de vista que tendría que ser tomado en cuenta en términos de qué pasa con quien reivindica la identidad de la fichera como figura, ¿no? Entonces,
En ese sentido, ¿qué opinas al respecto? ¿No? Si tienes como esta misma visión con relación a, ¿habría que también hacer como ese ejercicio de cuestionar el concepto de fichera? ¿O más bien habría que reivindicar como ese potencial? Porque me parece que los conceptos son como muy producto de una época, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué opinión tienes al respecto? Y ya, gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Respecto a esa cuestión, pues qué bueno que me la mencionas. Voy a tratar de buscar más al respecto porque al menos yo, por lo que he vivido y por mi experiencia, pues no ha sido muy debatido, ¿no? En este ámbito académico, pero considero que debería de abrírsele un espacio más al respecto porque también sería una manera de conocer un poco más a fondo el proceso histórico, ¿no? A través de qué es lo que se ha hecho para transmitir lo que ocurrió en aquellos tiempos. Entonces, pues también aquí el problema está en que las redes sociales pues han hecho un poco más este tipo de difusión y es algo triste porque, como bien lo decías, pues está muy sujeto a intereses, está sujeto al típico discurso que ya bien me había mencionado antes de la leyenda negra, de la leyenda rosa. Y pues me parece que el que administra la página de Tlacalel o Hugh, que bueno, me cae bien gordo, pues él me parece que le hizo entrevista al historiador que estuvo relacionado con la película. Entonces, digamos que eso es como que el más o menos, como que lo más cercano que se ha tenido respecto a la recepción académica de este espacio. Pero estaría muy interesante abrir más al respecto porque, y sobre todo con lo que fue el Golfo, ¿no? Porque a mí sí me quedó como que un poco más de duda con lo del culto al murciélago, ¿no? Porque, como bien lo decía, pues era más bien con cultura material. Gracias. Creo que es una lucha complicada la de retomar a la fichera por una razón. La fichera no es una figura ajena. Da apenas justo como parte de este intento de empezar a construir un poco en torno a Ana Luisa Pelufo, volví a ver Cada quien su vida. Y Cada quien su vida es una película que transcurre en un burdel. No lo oculta la película. Ves literalmente a trabajadoras de talón, ves a ficheras. Desde entonces podemos decir que desde 1954 ya estábamos empezando a hablar de la fichera. Ya la estábamos viendo en el cine. ¿Cuál es la cuestión que lo complejiza todo? El carácter peyorativo que estas 2 décadas parecen tener. Dentro del imaginario colectivo, hablar de cine de 1970 y hablar de cine de 1980 es algo lépero, es sucio, es algo de pobre calidad, es algo perdido y que debería quedarse perdido. Justo el ciclo pasado de conferencias que se tuvo referente a estas 2 décadas nos demuestra que todavía tenemos mucho prejuicio, tanto nosotros como académicos, como una sociedad en general, que todavía se encuentra conflictuada entre si vale la pena revalorar esta época o no. Ahorita sigue siendo una lucha vigente. No podemos invisibilizar, por ejemplo, lo que se ha pasado en Calzada de Tlalpan. Esta cuestión tan terrible que al final del día está desplazando a trabajadoras, a trabajadores sexuales, y que no se les está tomando en cuenta para estos trabajos sociales, con lo de la ciclovía, por ejemplo. Es completamente válido lo que están pidiendo de que entonces el gobierno tiene que indemnizar. Pero la cosa ¿cuál es? Si nos ha costado trabajo con términos más comunitarios, como digamos lo joto, en el caso de nosotros la comunidad LGBT, si nos ha costado el trabajo con joto, si nos ha costado tanto trabajo que literalmente la queremos hasta suavizar, diciendo hochis, pues es todavía más complicado con la labor sexual. Es muy complicado porque sí, decirle trabajadora de talón se entiende como una forma elegante de decir puta. Y es una dicotomía muy muy fuerte, porque no es lo mismo. No es lo mismo. En especial porque a puta se le sigue dando la categoría tan peyorativa que conlleva. Es algo muy crudo y sí es un esfuerzo que se debería de intentar hacer, porque al final del día
Por mucho que digamos, ya no hay cabarets, ya no hay de esos bares, siguen existiendo ficheras, siguen existiendo trabajadoras de talón, no han desaparecido. Pero, de nuevo, retomar esa discusión nos obligaría a regresar, a retomar el cine de ficheras, algo que veo que muchos académicos y mucho del público general todavía no está dispuesto a aventurarse. Gracias por su participación, les haremos llegar su constancia y nos tomamos un breve descanso, regresamos a tomar actividades a las 2:10. Muchísimas gracias.